Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 29 de TV USACH, también completamente en vivo por la radio USACH 94.5 FM, y recuerda que nos puedes seguir completamente en vivo también por el cable si es que no estás en Santiago. La señal está a lo largo de todo Chile, por Mundo Pacífico, y también el servicio de Zapping para que nos veas cuando quieras. Incluso tenemos repeticiones a las 7:30 de la tarde, de lunes a viernes, y los fines de semana también por la señal de TV USACH, el canal 50 de la televisión abierta. Oye, de hecho, tenemos Spotify, YouTube, para aquellos que creen que la televisión en vivo ya pasó de moda y quieren plegarse al streaming o al on demand. Bueno, ahí nos pueden encontrar cuando se les dé la gana, nos escuchan o nos ven como quieran en YouTube y en Spotify. Oye, una pregunta, ¿te parece que nos hagamos para empezar a entibiar un poquitito la cabeza? ¿Cuánto pesa una sombra? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuánto pesa una sombra? La pregunta puede que sea media tonta, ¿no? Porque no es como que podamos poner una sombra en una balanza y pesarla. Pero lo que sí podemos pensar es la superficie sobre la que se proyecta una sombra. Y aunque no lo creas, una sombra técnicamente pesa menos que un área iluminada. Para entender esto, primero tenemos que saber que la luz empuja. Y sí, es una presión insignificante, pero es real y medible. La luz empuja los objetos. Y bueno, cuando medimos el peso de algo, en realidad estamos midiendo cuánta fuerza ejerce hacia abajo. Y si la luz del sol está empujando ese objeto, técnicamente está añadiendo peso. Pero cuando el mismo objeto está a la sombra, esa presión desaparece. Entonces el objeto pesa menos, podríamos decir. La diferencia es microscópica, pero real. De hecho, es menos que añadir el peso de una bacteria, pero técnicamente cuenta. De los ingenieros, de hecho, que diseñan satélites, tienen el mismo problema a considerar. Tienen que ver en la presión de radiación porque les puede cambiar las órbitas. De hecho, el astrónomo Pete Lawrence ha documentado cómo podemos ver sombras de otros planetas desde la Tierra. Cuando Venus, por ejemplo, pasa frente al Sol, proyecta una sombra que llega hasta nosotros. Por eso, durante el tránsito de Venus, la presión de radiación en la Tierra disminuye microscópicamente, como si Venus estuviera creando una sombra de peso, pero a millones de kilómetros de aquí. Entonces, ¿cuánto pesa una sombra? Pesa menos que la luz que bloquea. Es como un peso negativo, podríamos decir, equivalente a la presión de radiación que está ausente. Es como que las sombras nos enseñaran que la ausencia también puede ser una fuerza física real. Que algo que, o alguien que no esté, tiene consecuencias. Y en este caso, una sombra es la falta de una presión, la falta de peso, aunque no la podamos pesar. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tenemos redes sociales, y la idea de tener redes sociales no solamente es hacerse famoso para después lucrar con ellas en una época donde todo gira en torno a Meta, Instagram, WhatsApp y hacerse popular en TikTok, no señores, sino que también queremos leerlas a ustedes, porque subimos preguntas con respuestas de aquellos que saben de los temas que corresponden, como por ejemplo esta última que subimos ayer. ¿Los memes son literatura? ¿Qué dice la experta? Eso está súper bueno porque además fue muy controversial, si mal no recuerdo, como en el año 2018, donde en México una escritora ganó un premio de literatura por sus memes. Y generó mucha controversia porque se generó esta discusión, por la de si los memes son literatura o no. Existe la meme literatura, que son memes creados con un fin literario. Además, piensa en términos pedagógicos. O sea, los chiquillos en el colegio, las chiquillas leen una novela y la profesora les dice, a ver, creen memes literarios. Y se ha hecho, y han salido cosas maravillosas. Entonces, todo esto pone en cuestión qué es la literatura, cómo leemos y finalmente también qué es la calidad literaria. Preguntas como esta respondemos día a día en nuestro programa. Tenemos, por ejemplo, otras como ¿la marihuana mata neuronas?
¿La guerra es necesaria? ¿Los sindicatos protegen a los flojos? Todas esas respuestas, que son puras, algunas, no todas las respuestas es sí, por si acaso. De hecho, varias de ellas profundizamos mucho más con nuestros expertos. Las pueden encontrar ahí en las redes sociales. A los amigos de la radio se las dicto. Es @tvusach, @radiousach, @diariusach y también usach oficial. Y si no estás viendo por la tele, bueno, hay un código QR ahí que puedes escanear a la parte derecha inferior de tu pantalla, como si fuera el menú de un restaurante con platos carísimos, solo que acá tenemos respuestas gratuitas a tu curiosidad. Oye, vamos a ver los comentarios para que tengan ahí sus 15 segundos de fama, los que estuvieron hablando y reflexionando sobre esto de los memes, si es que son literatura o no. Nos comenta alguien con una carita de corazón, le mandamos saludos ahí a Carola Vancouver. También nos ponen: Nicanor Parra inventó la meme literatura, pero nunca lo supo. Son muy buenos los discursos de Nicanor Parra. Hay uno cuando está aceptando el premio Abate Molina, creo que se llama, o algo así, donde básicamente dice: no entiendo por qué me están dando este premio, no me lo merezco, yo soy un fracaso, bla, bla, bla. Es como no solamente el creador de la meme literatura, y alguien podría decir, bueno, la antipoesía, por supuesto que sí, pero también como del stand-up, de alguna manera. Es como uno de los primeros stand-uperos, siento yo, que tenemos acá en Chile. Por supuesto, nada que ver con Coco Legrand, desde la poesía en este caso, pero él en muchos de sus discursos y muchos de sus escritos que eran antipoesía, uno podría decir tienen como ciertos resabios, como un olorcito a lo que hoy día conocemos como stand-up. Nos mandan también ahí en los comentarios, recuerden, tenemos sus 15 segundos de fama en las pantallas de TV Usach. Vemos ahí que nos mandan aplausos, corazones, más manitos, fuegos, así que un saludo ahí al Observatorio de Opinión Pública, Isabel 201111. Todos ustedes tienen ahí sus 15 segundos de fama. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre ciencia, pero en particular un programa que está también acá en la radio Usach que habla sobre este mismo tema, que nos quiere serruchar el piso, así que vamos a hablar con ellos. Macarena Roja, científica, conductora de la Sociedad de la Ciencia en radio Usach. Macarena, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso, gracias por estar acá. Bien, ¿y tú, Iván? Súper bien. ¿Será serruchar el piso? No, yo soy paranoico, entonces yo siento que todos me están persiguiendo. Vamos en la misma línea, ¿no? En la misma línea. Sí, Oye, cuéntanos, generar Maca, espacio es lo importante. Sí, pues, cuéntanos sobre este programa. Partió hace poquito. Sí. ¿Qué temas han abordado? ¿Qué temas se vienen por delante? Y bueno, lo conduce junto a Fernando, que va a estar acá con nosotros acompañándonos. Entonces cuéntanos también de él, haznos así como el pitch de este programa. Este programa nace, mira, con Fernando somos amigos, hemos colaborado en un par de iniciativas. Fernando es académico acá de la USACH, es neurobiólogo, tiene un laboratorio donde estudian la mielina. Y ambos nos hemos encontrado en distintos espacios para trabajar la divulgación y cómo acercar un poco el conocimiento a distintos espacios escolares o sociedad en general. Y teníamos la inquietud de, pucha, ¿por qué no generamos un espacio donde podamos reflexionar sobre qué es esa cosa que llamamos ciencia, pero no solamente como lo haces tú de una forma dinámica, sino que con una conversación un poco más reposada? Por eso te digo, no somos competencias, sino que vamos en la misma línea. Somos complementarios. Oye, ¿quién ha hablado? Yo vi, por ejemplo, acá paseándome literalmente, vi a la neurocientífica Alexia Núñez, que también hemos hablado con ella acá sobre el olfato, me acuerdo en su momento, fue una de las primeras entrevistas que tuvimos. ¿De qué temas han hablado y de qué temas van a seguir hablando? La idea es traer siempre dos miradas contrapuestas sobre un mismo temática. Entonces, formato tipo debate, pero en verdad es de conversación y reflexión. En el primer episodio hablamos justamente con la Alexia Núñez, que es académica de la Universidad de Chile, y con Leonel Rojo, que es académico acá de la USACH, sobre esa cosa media disputa que tiene la ciencia básica versus la ciencia aplicada, ¿no? Son contrapuestos, son necesarios, se necesitan, porque muchas veces de la ciencia básica hay un recelo a la plata o al presupuesto que tiene la ciencia aplicada versus la ciencia básica. Entonces, es poner en perspectiva qué son ambos conceptos, ambas realidades que se hacen en Chile, cuánto se ha avanzado durante todo este tiempo en nuestro país y para dónde vamos y cómo se necesitan las dos. Realmente es un poco eso. Qué interesante lo de las miradas contrapuestas, porque muchas veces la gente tiene la impresión de que la ciencia es como el epítome de la objetividad y de la verdad absoluta y única. La ciencia está hecha por personas. Y la ciencia también está hecha por personas, por eso también en miradas contrapuestas. Y hace poquito conversaba con otra persona, de hecho, antes de empezar el programa, un ejemplo que puede servir para que tú dis más ejemplos todavía, aparte de hecho del de Leonel y de Alexia, pero en cosas tan básicas como la odontología, el usar o no enjuague bucal. Yo hace poquito acá tuve una entrevistada como hablando de pastas de dientes, distintas cuestiones. Y claro, hay odontólogos que uno podría decir
ideológicamente, no sé si es la palabra correcta, pero son más pro mercado, por ejemplo, y te dicen, sí, ocupa enjuague bucal, sirve mucho, bla, 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 y tendrán su base y sus estudios que lo respaldan, y otros que no son tan pro mercado y te dicen, mira, sabes que no necesitáis el enjuague bucal mientras te lavís 3 veces los dientes con lo que corresponde, y también tienen su evidencia para respaldar esa otra postura. ¿Qué es lo que pasa en la ciencia que pareciera que, como dije al principio, muchos creen que hay solamente una verdad y todos están de acuerdo, pero en realidad hay personas que literalmente piensan opuestamente y lo más fascinante de todo, ambas con sus respaldos? Sí, la ciencia está hecha por personas y eso es lo más importante. Y otra discusión también muy válida es que la ciencia no tiene una verdad, no hay una verdad objetiva. Existe la realidad y que podemos decir que tú existes, por tanto, claro, eso es una verdad, ¿cierto? Pero cuando hacemos construcción de conocimiento, la ciencia puede estar variando en este instante y no lo vemos. Lo que hoy día tenemos en el libro y estudiamos desde la academia, cuando hacemos clases, puede estar variando en otro momento, o sea, en el mismo momento, en otro lugar del mundo. Porque la ciencia se va construyendo, lo que se dice como en hombros de gigantes, porque va sumando, y hay data que antes no se podían, los artefactos, los instrumentos con los que se miden son muy distintos a los que hay hoy día, a los que había hace 3 años atrás o hace 1 año atrás, por lo tanto pueden variar las mismas conclusiones con la misma data. Y eso genera obviamente miradas contrapuestas. También hay líneas de investigación. Yo, por ejemplo, cuando estaba en ciencia trabajaba en Alzheimer. ¿Eres bióloga? Yo soy bióloga de formación. Trabajaba en un laboratorio de Alzheimer con un Premio Nacional de Ciencias con Nivaldo Inestrosa. Y él tenía una línea que él intuía, como en base a todo el respaldo y toda la data de años de estudio, que por ahí iba la vía de señalización de una enfermedad, que en este caso era el Alzheimer, y en el mismo país, en la Universidad de Chile, tenemos a Macchioni que decía todo lo contrario. Pero son líneas contrapuestas, efectivamente, pero que van en la misma, para dilucidar lo mismo, para poder descubrir, ¿qué es esta enfermedad compleja? ¿Cuáles son las variables que influyen? Y muchas veces no vamos a tener una verdad, la verdad. Ciertamente. Y eso es curioso, yo creo, para la gente que nos está viendo, porque realmente uno puede dar por hecho que esto es así en campos más de las ideas, ¿no? Ciencias sociales, filosofía, donde literalmente hay filósofos que dedican su carrera entera. Voy a poner un ejemplo muy... Son corrientes de muy extremo, pensamiento. exacto, corrientes de pensamiento. El señor Marx, ponte tú, puede ver la vida de cierta forma, y el señor Smith la puede ver de otra, y ahí uno ya entiende y dice, ya, sí, pues son formas de pensar, obvio que uno puede tener o no razón. Pero en cosas como el Alzheimer, donde uno dice es tan tangible, tan material, biológico, fisiológico, pero igual pasa. Igual las corrientes de pensamiento te pueden generar sesgo en la interpretación de la realidad. O sea, hay una realidad objetiva, ¿no? Que tenemos ciertas proteínas que se van acumulando, pero lo que no sabemos es la causalidad de eso, ¿no? Pueden haber correlaciones, pero no implican causalidad. Después podemos hablar un poco más también sobre eso. Que, claro, se van acumulando ciertas cosas adentro y afuera, y eso causa o no causa. Quizás son las dos, no lo sabemos. Sí. Entonces, es que hay mucho de imaginar también, me he dado cuenta en la ciencia. Por ejemplo, los astrónomos, yo creo que es un muy buen ejemplo, que muchas veces saben menos, o sea, terminan con más preguntas que y eso respuestas. Es lo rico de la después de su ciencia, estudio. sí. Entonces ellos tienen como que imaginar cómo será y en base a eso encaminar sus investigaciones. Tienen que tener como una premisa, decir, no, yo creo que los planetas, por tal razón, vamos a ver si lo comprobamos. claro, vamos con nuestra hipótesis, que puede ser errada o no. Y puede ser errada, exacto. ¿Sabes? Y vamos dialogando, y por eso también es súper importante, ahora de hecho, tú me viste, estaba en una clase sobre la cooperación científica, ¿no? La colaboración internacional en ciencia, porque no sacamos nada con trabajar de forma aislada, si no estamos en contacto con personas que estén haciendo lo mismo en otras partes del mundo. Y esa colaboración y ese diálogo es lo que construye ciencia. Por eso quisimos hacer este programa, la Sociedad de la Ciencia, porque en el fondo creemos que es hablar no solamente del último descubrimiento o lo que está pasando, que está súper bien, hay otros espacios, sino de poder cuestionar o poner sobre la mesa solamente esas ideas contrapuestas es necesario, porque no hay una cosa que esté bien o esté mal. Oye, ¿cuáles encontráis tú que son los desafíos? Y esta pregunta se la hacen a todo el mundo, pero yo le voy a, o sea, a todos los que divulgan ciencia, pero yo le voy a dar como un subtítulo, una bajada. Los desafíos de divulgar ciencia, pero no en el sentido de cómo hacerlo más entretenido, porque la verdad es que hay cientos de cursos, diplomados, y esa respuesta la han respondido muchas personas. Pero ¿cómo llegamos a los que no les interesa la ciencia? Esa es la pregunta que yo me hago, porque muchas veces uno hace programas, ya sea como la Sociedad de la Ciencia, ya sea como ya sea como lo que hace la Emilia en la cooperativa, la Andrea en la ADN, o sea, hay muchos que estamos haciendo este trabajo, pero a veces me quedo con la duda y es como, ¿le estaremos hablando a los interesados nomás? A los que ya les gustaba la ciencia de antes, En parte, a los sí. científicos, a los que en el colegio ya sentían una vocación, y la pregunta por lo mismo es, ¿cómo llego a aquellos que nunca les ha interesado esta cuestión?
llevándola. Yo creo que lo que tú haces, por ejemplo, es súper importante, porque no necesariamente le habla a los científicos, le habla solamente, o sea, le habla a la gente que es curiosa, que tú la captas a través de una pregunta que es del día a día y que es cosas que nos podemos preguntar todo el mundo, ¿no? Claro, donde pareciera que no hay ciencia. Claro, pero la ciencia está. Y en el fondo yo creo que esa es la clave, poder hacer ver, y no de una manera peyorativa o pedante, ¿no? Que sí la ciencia está en todo, o sea, todo lo que... La realidad se construye en base a cosas construidas, a razonamientos que están por detrás, hay ingeniería, y todo eso es ciencia finalmente. Entonces, si hay una lógica que la podemos construir, la podemos entender, podemos tener esa curiosidad que es la bajada de... Necesitamos curiosidad para poder descubrir exactamente, la tenemos todo el tiempo. Solo que muchas veces estamos muy en el día a día, muy en la rapidez, en la inmediatez, en el no pensar, pero cuando dejamos un espacio para poder pensar y detenernos, se te abren los ojos y tienes ese goce. La ciencia tiene esa cuestión de que te genera un goce absoluto de que sí, efectivamente estabas equivocado o equivocada y tienes que volver a plantear una pregunta de nuevo. Oye, ¿tú por qué hiciste el giro de la biología, del laboratorio, a querer comunicar lo que hacía en ese laboratorio? Porque me costaba mucho comunicar. De verdad. No, porque me gustaba eso, sociabilizar, pero yo no tenía la capacidad de hacerlo. No lo podía hacer, me frustraba muchísimo, no me daba a entender. Y cuando me empecé a aislar, porque uno se empieza a tener estos ciclos de producción, ¿no? De trabajar. Claro. Me empecé a frustrar más y dije, tengo que salir de acá. Me encanta la ciencia, pero quizás tengo que encontrar una forma de poder llegar a otras personas que no sean mis amigos y mis amigos del laboratorio, porque mis amigas del colegio, mis amigas de otros laboratorios no me entendían lo que estaba haciendo. Y era lo más frustrante que hay, porque te empiezas a aislar. Y ahí quise saltar al periodismo y hacer un magíster por ahí. Ya. ¿Y qué preferí? ¿Qué prefiero? ¿Sí? No, ¿El laboratorio o comunicar lo que se hace en los laboratorios, por decirlo? Lo pasé muy bien en el laboratorio, pero me encanta comunicar. Ya. Además que me gusta mucho formar, hago clases de comunicación. Es como más incidencia, siento yo, ¿no? Como sí. Se siente que estás cambiando el mundo. Suena poético y utópico, pero... O al menos estás ayudando. Yo hago clases para que otros aprendan a comunicar, y es lo que a mí me faltó. Entonces ya ese pequeño granito en los estudiantes es muy rico al final del día. Oye, Maca, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La pecera. Y acá tenemos una pecera llena de papelitos, no hay que asustarse, porque cada uno de estos papelitos, Maca, nosotros le decimos factos. Son frases provocadoras, reduccionistas, relacionadas con alguna noticia científica. Yo creo que hay alguna ahí que te suena, que ha salido recientemente, polémica, cuestionable. La idea es que yo esto lo voy a leer a la cámara, dependiendo del papelito que diga, y si la afirmación que yo hago es una burrada, una tontera, tú la respondes, la desmientes, como sea. Si lo que digo es correcto, lo confirmas. Si es que no tienes idea qué decir, bueno, ahí te tira una reflexión, te tira ahí un rollo relacionado con lo que yo haya dicho. Claro, paso, lo que sea, está todo bien. ¿Te parece que saquemos un papelito? Vale. Genial. Sigamos entonces con la pecera. Estamos conversando con Macarena Rojas, científica conductora de la Sociedad de la Ciencia en Radio USACH. Veamos qué es lo que nos dice la pecera. El paracetamol provoca autismo. ¿Qué dice la experta? No provoca autismo. Sí, escuchamos el día de ayer, ¿no? Al presidente de los Estados Unidos con esa afirmación, y que viene de una agenda política también propia. Él con su ministro de Ciencia o ministro de Salud, no lo recuerdo bien, habían dicho que había una evidencia de que las vacunas y el autismo tenían una relación. No salió nada al respecto y lanzaron esto con el paracetamol. Y la verdad es que le hace mucho daño a la sociedad dicho de esa forma, porque no hay una evidencia. A las pocas horas salieron toda la comunidad científica, toda la comunidad médica a defender una posición que da la evidencia. No hay nada que diga efectivamente que causa autismo. Y Trump se basó, sí, en literatura. Por eso también es importante saber leer la literatura científica. Lo que hablamos al principio. Exactamente. Porque hay investigaciones pero que están hechas... con autorreportes, y hay que tener mucha distancia y cuidado de cómo se hace la ciencia. Explícanos de eso de los autorreportes. Sí, porque al fondo la investigación está hecha sobre las preguntas que se les hicieron a las madres que estaban gestando sobre cuándo y cómo consumieron. Y ahí entra la percepción de uno, de cuánto te acordaste, de cuándo lo hiciste, cuánto tomaste. Entonces, no es el dato puro y duro como sí lo es la medición de alguna molécula o algún seguimiento que se haya hecho de manera exhaustiva a lo largo de un periodo de tiempo.
como si hay reportes de una investigación de Suecia que indica que no tiene correlación, que se hizo en hermanos gemelos y en hermanos mellizos, que a uno se le daba paracetamol y al otro no, o a las madres gestantes habían distintas variables y no había ninguna correlación. Entonces, esto de la autopercepción o el autorreporte es una distancia muy grande y no te puedes basar sin entender cómo se hace la ciencia en lo que dice un paper, finalmente, para poder establecer que una correlación es una causalidad. Dos cosas pueden estar presentando ir en la misma línea, pero no implica que una sea la causa de la otra. Claro. Oye, y acá entra esta frase repetidísima del miente que algo queda, porque a mí, y desde el periodismo me ha generado toda una complicación por el cuestionamiento, no sé cuál es la palabra que ponerle, pero es cómo se lucha contra alguien como Donald Trump en este caso, que ya no le tiene miedo a mentir, ya no le tiene miedo a ser desenmascarado, ya no le tiene miedo al fact-checking, como por ejemplo podría pasar acá en Chile, si un candidato como José Antonio Kast, Kaiser, Jara, Meo, quien sea, dice una mentira, probablemente todavía el perjuicio social o la condena que te trae el ser fact-chequeado y que parezca que no es 100% verdad, les importa. Sí. Pero al señor Trump le importa un comino, es parte de su, y no solamente suya, sino que de su entorno, mentir es parte de su estrategia. Entonces mi pregunta acá es como, ¿cómo se hace divulgación científica o cómo vamos trabajando en la ciencia, la comunicación de la misma, cuando esta persona, Trump sabía que lo iban a desmentir, po? O sea, él sabía que es parte de la agenda setting. Esto está así, pero estudiadísimo. Voy a decir una estupidez para que me desmientan y el ruido de los que me desmienten me va terminando a hacer publicidad a mí con la tontera que yo dije. ¿Cómo enfrentamos esta cuestión? Porque al final yo creo que la gente toda ve a los científicos y dice, de nuevo están desmintiendo al Trump. Ya, si le creemos a la ciencia, ok. Pero en aquellos que le creen a Trump, esto tuvo un impacto potente. Que va a llegar un punto en que vamos a empezar a dudar. ¿Qué es verdad? Si es que todo es mentira, entonces, ¿qué es verdad? Sí. Solamente para terminar la idea, Trump no puede incidir sobre la FDA. Lo que dijo es falso y él dijo, voy a generar indicaciones. Para que esas indicaciones salgan, o sea, se digan en la comunidad médica, tendría que estar dicho por la FDA, y la FDA no tiene, Trump no tiene incidencia sobre la FDA, eso ya está declarado. No podría decir que fue puro humo. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo lo hacemos? Es súper difícil también, porque está más allá, ¿no? Y es como un tiro al aire, que es un poco lo que pasa con Milei en Argentina, ¿no? Es un tiro al aire que tiene el poder y pareciera que está sobre todo, ¿no? Yo creo que... Es como una estrategia malévola, pero efectiva. Absolutamente. Yo creo que por eso es importante generar espacios como estos donde podamos reflexionar y poder generar una masa crítica en la sociedad. Si finalmente lo que necesitamos es que la ciencia o la decisión no esté en manos de unos pocos, sino que todos podamos decir, esto me huele mal. O sea, será tan cierto como chequeo, ¿no? Que todos tengamos la capacidad de decir, no me lo trago, este es un bulo, déjame chequearlo, o déjame cuestionarlo al menos. Y esa es la capacidad adquirida de una sociedad que tiene que ser crítica, y para eso necesitamos tener debates, tener espacios de reflexión, tener espacios donde podamos pensar, dejar un poquito el día a día y poder pensar en diálogo, en discusión, en el no estar de acuerdo, que es súper válido, y poder entender la propuesta del otro, pero con la data. Qué interesante, porque al igual que con todo, en realidad, lo preventivo es mejor que lo reactivo. Sí. Así como con la seguridad, no basta con meter a todos los malos a la cárcel, como lo hace, no sé, Bukele, sino que educación, cultura, etcétera, lo sabemos, a lo largo plazo. Lo mismo pasa en la ciencia, no basta con cuando sale un farsante diciendo tonteras, desmentirlo, con todas las credenciales que puedan tener aquellos que los desmienten, sino que también hay que hacer un trabajo preventivo para, como tú decías, que el pensamiento crítico haga que cuando estos locos salen diciendo locura, no pegue lo que tenga que pegar. Exactamente. Tenemos que acostumbrarnos a eso, a pensar, a reflexionar, a conversar, a estudiar, a saber, ok, cuando estábamos en la pandemia, ¿te acuerdas que al principio salió toda una corriente de la desinformación, del fact-checking? Sí. Porque ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué pasa con...? O sea, estábamos en un contexto donde lo que estaba en juego era la vida humana, ¿no? Entonces... todos teníamos el hábito de hacer fact-checking, el fact-chequeo, ¿no? De verificar se puso la fuente, porque de hecho WhatsApp eliminó durante algún tiempo esto del reenviado muchas veces,
porque estaba generando, y lo que estaba acá en juego era la salud pública. Terminó la pandemia y se acabó eso, pero quedó un poco en el inconsciente colectivo y yo creo que lo podemos revivir. De no tragar todo lo primero que te digan, si algo fue enviado muchas veces ponerlo en cuestión, da lo mismo quién fue la autoridad que dijo, si te parece un disparate y va contrasentido, lo paramos. Y si te hace mucho sentido también escuchar voces contrapuestas, no estar en este sesgo de confirmación todo el tiempo. Maca, se nos acabó el tiempo, nos quedan 30 segundos, te regalo 30 segundos a esa cámara para que invite a la gente a ver la Sociedad de la Ciencia, qué día sale, de qué te van a hablar este viernes, creo. Sí. Este viernes, escuchar por Radio USACH ahí 30 segunditos. Les dejamos invitados todos los viernes a las 13 horas a escucharnos y a vernos también en las plataformas de la USACH. Aquí en la Sociedad de la Ciencia vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre qué es la ciencia, cuál es el rol social que tiene el conocimiento, que tiene el quehacer científico en una sociedad. ¿Por qué debemos también considerar y no dejar que la ciencia sea o esté en manos de unos pocos, sino que todos también tenemos ese derecho, poder conversar sobre eso, poder debatirla y poderla poner en cuestión? Estamos todos los días viernes de 13 a 14 horas por las plataformas. Y este viernes vamos a la antesala de lo que va a ser también un ciclo político, donde vamos a tener a distintas personas que trabajan en las campañas de todos los candidatos para hablar de sus propuestas en ciencia. Vamos a tener al presidente de la Academia Chilena de Ciencias y también a una investigadora de la USACH para poder hablar sobre ese rol político de la ciencia. Como hemos dicho que tenemos un ministerio, cuánto ha hecho ese ministerio, deberíamos haber tenido un ministerio, eso y mucho más. Macarena Rojas, científica, conductora de la Sociedad de la Ciencia en Radio USACH, programa hermano, programa amigo de All You Need Is Love. Te damos un aplauso, Maca. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias a ti. Seguimos con más, si les parece, chiquillada. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Tienen microondas ustedes en la casa? Yo conozco unos amigos, he ido de repente y me dicen, no, es que vais a tener que calentarlo en la olla nomás, o en el horno eléctrico, y no tienen microondas. Y yo no sé si yo soy o un maldito cuico, o vivo en el futuro, o vivo en el pasado, o dónde vivo, o soy mayoría. Yo tengo microondas, ustedes tienen microondas, ya, pero a mí me sorprende la gente que no tiene microondas en la casa. No me parece mal, no me parece bueno, no estoy haciendo un juicio de valor, pero yo he crecido siempre con un microondas en mi casa. Entonces la pregunta que le hago en esta máquina del tiempo es, ¿cómo se calentaba la comida en la antigüedad? Dejemos en el tiempo para descubrirlo. Al principio, las primeras civilizaciones, como egipcios, griegos, romanos, cocinaban sobre fogatas al aire libre o en hogares, derechamente. Fuego abierto, pero al interior de vivienda. Yo fui una vez a una ruina allá en San Pedro de Atacama, en la aldea Tulor, creo que se llama, que está por San Pedro, puede ser Tulor, Tudor, ahí me corrigen los que sepan del tema. Da lo mismo, el tema es que esta aldea que era atacameña, claro, adentro de las casas tenían, así como tú en el living, tenía una mesa de centro, ya ellos tenían su fogata para cocinar y, por supuesto, con un espacio sin techo arriba para que el humo escapara. Así como se cocinaba al principio, totalmente a fuego abierto. Hornos rudimentarios se construían con barro, piedra. En Egipto, por ejemplo, y Mesopotamia se usaban hornos de arcilla para pan y carne. Se cocinaba también con piedras calientes. Hay varias culturas indígenas que calentaban piedras en el fuego y después las colocaban en recipientes con agua o alimentos para cocerlos indirectamente. El sol también, culturas como Egipto, acá al lado, Perú, calentaban ciertos alimentos como fruta o pescado aprovechando el calor solar directo también que recibían, o bien las mismas piedras calientes. Avanzó el tiempo, del siglo V en adelante, los hogares medievales, en castillos, por ejemplo, casas rurales, se empezó a cocinar sobre fuego abierto, pero ahora ya en chimeneas, es decir, no teníais la fogata en el medio del living, sino que ya en un entorno controlado, le poníais, qué sé yo, piedrita o algo para que el fuego no se fuera a esparcir, con ollas de hierro también colgadas sobre las brasas. Las cocinas se fueron de a poco entonces cerrando, comenzaron a aparecer estufas primitivas, de piedra o metal que contenían el fuego, mejorando el control del calor y reduciendo también el humo. Los utensilios fueron cambiando, el hierro, el cobre permitió calentar más eficientemente alimentos en calderos, sartenes, parrillas. Las panaderías también empezaron a aparecer en pueblos europeos. Muchas familias compartían hornos públicos y le hacían pan al vecino, por ejemplo. Entonces no necesariamente cocinabas tú lo tuyo en tu casa. En la época actual, con la revolución industrial en adelante, siglo XIX hasta el presente, las cocinas aparecieron, por supuesto, mucho más modificadas a todo lo que te he descrito recién. Aparecieron las cocinas de gas en el siglo XIX, inventadas en 1826, permitieron cocinar con una llama regulable. Aparecieron las estufas eléctricas en el siglo XX, usando resistencias para generar calor. Apareció
el horno microondas que mencionaba al principio. En 1945, el señor Percy Spencer descubrió que las microondas calentaban alimentos súper rápido, entonces revolucionó la cocina con su microondas, y hoy día ya tenemos tecnologías increíblemente modernas, aparatos como las freidoras de aire, cocinas de inducción, hornos inteligentes con inteligencia artificial, robots de cocina, programación digital y tanto más. Pensar que todo partió con un par de palos y una chispa, o incluso piedras calientes, el mismo sol, y ahora podemos calentar con nuestra voz. Hazme un pollito asado, por favor. Ok, y se pone a cocinar. O sea, como si traen hasta Alexa o Google Home, algunos de los productos para cocinar el día de hoy. Esa fue la máquina del tiempo. Nos vamos a una pausa y seguimos con más. All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos, vamos a hablar sobre ciencia, que es lo que nos convoca, porque imagínate un programa de ciencia y yo me pongo a hablar acá de cocina. Estaría bien en realidad, ¿eh? Fue una pregunta capciosa la que acabo de hacer, porque también en la cocina hay mucha ciencia. Hemos invitado, de hecho, a varios expertos a hablar sobre la ciencia de los alimentos. ¿Qué ejemplo podría dar yo como cosas que no se deberían hablar en un programa de ciencia? Sí, porque incluso el terraplanismo lo podríamos hablar, pues. Claro, desde la epistemología. El conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? ¿Cuál es el conocimiento incorrecto? ¿Qué cosas no se podrían? Ya, esa pregunta se las dejo a ustedes, nos pueden comentar en las redes sociales del programa. ¿Qué cosas no tendrían? ¿Qué cosas no tiene su ciencia? Esa es mi pregunta de fondo, porque el eslogan de este programa es todo tiene su ciencia. Entonces, si llegamos a encontrar algo que no tenga ciencia, wow, me van a sorprender. Yo creo que no hay nada que no tenga su ciencia. Oye, algo que sí tiene mucha ciencia es la música. Sí, señor. A mí me encanta la música, pero no te voy a hablar de eso, me confundí. De hecho, te iba a leer otra noticia. Ahora sí te voy a hablar del espacio, la astronomía y el ser humano. Porque después de 50 años, el ser humano vuelve al espacio. La NASA anunció que espera enviar un grupo de astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, tan pronto como en febrero del 2026. Ahora mismo, a la vuelta de la esquina, este febrero, la Agencia Espacial se había comprometido previamente a un lanzamiento a más tardar a finales de abril del próximo año, pero afirmó que pretende adelantar la misión. Han pasado 50 años desde que un país realizó una misión lunar tripulada y la NASA va a enviar a 4 astronautas para probar sistemas. La misión Artemis 2 es el segundo lanzamiento del programa Artemis, cuyo objetivo es aterrizar astronautas en la Luna y finalmente establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar. La primera misión Artemis, de hecho, duró 25 días y contempló el lanzamiento de una nave espacial sin tripulación en noviembre del 2022. Ahí lo que pasó fue que la nave orbitó la Luna y después reingresó de vuelta a la atmósfera terrestre. El lanzamiento ahora de Artemis 2, que es la segunda patita de esto que te acabo de contar, va a llevar a 4 astronautas en un viaje de ida y vuelta de 10 días a la Luna. Imagínate, 10 días a la Luna. Yo que me vuelvo loco si me dicen, oye, 10 días a Curicó. Yo estoy feliz con esas vacaciones, 10 días a la Luna y de regreso a la Tierra. ¿Quiénes van a ir? Los astronautas Reed Weissman, Victor Glover, Christina Koch de la NASA, Jeremy Hansen también de la Agencia Espacial Canadiense, y si bien no van a alunizar, van a ser la primera tripulación en viajar más allá de la órbita baja terrestre desde el famoso Apolo 17 en 1972. Noticias del espacio, anótalo. Febrero del 2026 mandarían astronautas por 10 días a la Luna, que si bien no van a alunizar, que es lo que yo creo que todos estábamos esperando. Imagínate, cualquier persona que nació después del señor Neil Armstrong nunca ha visto eso. Entonces, cada vez que se habla de un viaje a la Luna, todos esperamos ver esa postal hoy día en 4K, ¿no? Bueno, va a tener que esperar probablemente esa imagen, pero sí van a volver a la Luna, van a dar un giro, van a estar 10 días en esa misión. ¿Qué tal? Febrero del 2026. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre regeneración, porque hay animales que se regeneran. Mi pregunta es, ¿podríamos regenerarnos nosotros? ¿Cómo se regeneran estos animales? Hay uno en particular que vamos a comentar con nuestra próxima invitada, que es Paula Slater, investigadora de la Facultad de Ciencias de la U San Sebastián. Paula, nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Oye, Paula, hablemos sobre la regeneración. Vamos a comentar en particular la rana africana, pero la quería dilatar un poco su protagonismo y cómo esto podría aplicar a lo humano, etcétera, toda esa conversación. Pero antes, ¿qué animales se regeneran? Esa es como la gran pregunta. ¿Qué hay en la rana o en otros animales que, a diferencia de yo, que si me corto un dedo, no me regenero? ¿Qué ocurre generalmente en los procesos de regeneración de tejidos? Claro, o sea, si nosotros miramos evolutivamente, existen varios organismos que tienen capacidad regenerativa.
Por ejemplo, uno piensa, están- de repente, hay uno, cuando chico uno le cortaba la cabeza como unos gusanos Claro. y seguían viviendo. Sí. O lo típico que uno iba al patio y estaba la lagartija y decían ya si le sacas la cola también vuelve a crecer, Sí, etcétera. Claro, son distintos procesos finalmente que van ocurriendo. Hay organismos que son capaces, que tienen una alta capacidad regenerativa y pueden regenerar casi por completo el organismo y a lo largo de toda su vida, como son, por ejemplo, pesebras, las planarias, que son como unos gusanitos. Están las salamandras, existen varios organismos que son capaces de Varios regenerar. ejemplos. Claro. Ahora, siempre está su límite. Por ejemplo, en las planarias está súper descrito desde cuándo, o sea, hasta cuándo uno puede generarle un daño y que va a regenerar y en qué momento ya no lo va Ahora, a lo poder hacer. interesante de esta pregunta es que, claro, uno se imagina como Wolverine o algún superhéroe, ¿no? Que va apareciendo desde cero todo. Pero nosotros igual nos regeneramos. Por los seres humanos, yo si me hago un corte, la piel también se regenera. El tema es que la escala de la regeneración o los métodos, no tengo idea, la ciencia que hay detrás, es muy distinta a la de estos animales, como la rana u otros. Exacto. No es lo mismo una cicatrización que una regeneración de tejido. O se parece, pero no es lo mismo, no sé. Claro, o sea, cuando nosotros nos generamos una herida, por ejemplo, en la piel, y bueno, cuando empieza a sanar, se genera una costra, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Y luego hay muchas veces que esa zona, dependiendo del daño, por supuesto, que esa zona, hay veces que no recupera 100% la movilidad, ¿sí? A veces queda como un poco más tieso, por así decirlo. Y eso es también porque en el caso de la cicatrización, se trata de, en el fondo, cerrar esa herida, pero no siempre es con células que forman parte de ese tejido. Claro. Por lo tanto, eso va afectando un poco la recuperación de la funcionalidad. En cambio, en el caso de la regeneración, sí son exactamente las mismas células que van poblando y por lo tanto permiten regenerar y cumplir la función. Y todo. Porque y acá lo podemos ir conectando con lo de la rana africana. Por ejemplo, claro, si me hago un tajo en la mano me va a regenerar y probablemente aparezca como piel nuevecita, se ve siempre como más blanca cuando se está recuperando. Pero no todos los daños que tenemos en nuestros tejidos tienen regeneración tan fácil. Por ejemplo, una afectación a la médula espinal puede causar daños permanentes. Cuéntanos cómo sobre eso y de qué manera se vincula ya ahora sí con lo de la rana africana, que tiene, yo creo, un potencial importante para analizarla. Claro, o sea, nosotros tenemos ciertos órganos que tienen mayor capacidad regenerativa y que están constantemente regenerando. O sea, como tú dices, la piel. La piel cada 2 semanas nosotros eliminamos las células que están en la superficie y se van generando nuevas, en el intestino. O sea, tenemos varios órganos que sí son capaces de regenerar hasta cierto punto. Pero, por supuesto, la gran mayoría de nuestros órganos que ya están diferenciados y que están ya cumpliendo, o sea, en el fondo se cambia la forma de la célula para poder cumplir sus funciones y están cumpliendo sus funciones, ahí ya pierden la capacidad regenerativa, porque muchas veces la capacidad regenerativa tiene que ver además con proliferación celular. Y las células que ya están diferenciadas, en su gran mayoría, no son capaces de proliferar nuevamente. ¿Qué es la proliferación celular? ¿Que se reproduzca? La proliferación celular es, claro, la división celular. Entonces, que de una célula vayan a salir 2 células. ¿Y hay tejidos o animales, especies, whatever, que tienen más proliferación celular que otras? Claro, principalmente... ¿De qué depende qué tanta proliferación celular hay? Es del tipo de célula. Ya. Entonces, nosotros tenemos también células, las llamadas células madre, que las células madres tienen una alta capacidad proliferativa. O sea, hay muchas veces que están quiescentes, es decir, están sin proliferar, sin dividirse, y frente a algún estímulo... Como stand-by. Claro, como en stand-by, frente a algún estímulo comienzan a dividirse y pueden generar nuevas células madres o diferenciarse y generar otro tipo de célula que sea necesario. Luego tenemos otros tipos de células que se diferencian, pero frente a un estímulo pueden volver a entrar a este ciclo celular, a la proliferación, y volver a dividirse y generar nuevas neuronas, o sea, nuevas células. Sí. Pero también tenemos otras células que están que pueden ser neuronas, mucho más diferenciadas, como las neuronas, sí. Que las neuronas no vuelven a proliferar. ¿Sí? Pero sí, claro, nosotros sabemos que hay ciertas zonas del cerebro... Cuando ya se especializan, no proliferan tanto cuando están como en su estado bruto, por decirlo así, que es la célula madre. Exacto. Ya. Pero sí hay zonas, por ejemplo, del cerebro en adultos que permanecen ciertas células con capacidad de célula madre y que sí pueden proliferar y generar nuevas neuronas, como por ejemplo el hipocampo, el bulbo olfatorio.
Oye, ¿y la rana africana qué características tiene entonces que la hacen tan interesante para estudiarla? A ver, claro, hay mucha gente que estudia en estos organismos que mencionábamos que tienen la capacidad de regenerar durante toda la vida, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Uno trata de entender cuál es el proceso, pero después cuando lo quiere comparar con un proceso de un organismo que no regenera, se va a encontrar con distintas especies. Y por lo tanto, gran parte de estas diferencias tienen que ver con el background de cada especie más que con la capacidad regenerativa en sí. Entonces, la gracia de esta ranita es que en estadios tempranos del desarrollo, cuando son renacuajos, tienen una alta capacidad regenerativa, la cual va disminuyendo durante la metamorfosis y ya finalizada la metamorfosis, cuando son ranas juveniles, pierden la capacidad de regenerar. Entonces podemos hacer esta comparación dentro de la misma especie. Y eso es algo que es una de las características únicas que tiene esta ranita. ¿Es como que hubiera algo propio en la juventud, entonces? ¿Asociado Bueno, con la proliferación celular? Hay varios mamíferos que durante etapas embrionarias tienen mayor capacidad regenerativa que ya más adelante del desarrollo. Ahora, ¿cuál es también esta diferencia de que la rana realiza una fecundación externa y por lo tanto uno puede ver todo el desarrollo embrionario, todo el proceso y se puede estudiar? A diferencia, por ejemplo, de mamíferos que estadios embrionarios están en el fondo en la placenta, entonces mucho más invasivo tener que... Ahora, ¿qué tanto se regeneran? Porque te había leído por ahí una nota de prensa que decía como que si le cortaban la cola podían regenerar igual no sé si la cola completa, pero al menos suplir la funcionalidad de esa cola. ¿Cómo es esta regeneración que tienen las ranas en sus etapas más jóvenes? Claro, o sea, en el caso de la amputación de la cola, es en un estadio bien temprano del desarrollo y si es que uno le corta, en el fondo, más o menos 2/3 de la cola, a los 7 días regenera completamente. Como que nadie se lo hubiera cortado nunca. Exacto. Wow. En algunos casos uno puede ver que hay alguna imperfección, pero vuelven a nadar, son funcionales, no hay ningún problema. Qué llamativo. ¿Y qué habrá en la metamorfosis que hace que este superpoder como que desaparezca? Bueno, ahí, como son tejidos complejos también, yo creo que tienen que haber hartos factores, pero algo que está bastante descrito es que durante la metamorfosis se empieza entonces a expresar las hormonas tiroideas. Y también se han hecho investigaciones que si es que se les agrega hormona tiroidea a un renacuajo, estimula la metamorfosis y disminuye la capacidad regenerativa y hace que la pierda. Entonces, ese al menos es algo que ya está demostrado, pero así como eso, deben haber más cosas todavía que no se han determinado. Oye, Paula, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Este es uno de los juegos, ya lo tengo encima de mi mesa de conductor, la ruleta hermosa, preciosa. Cada uno de los colores, Paula, se corresponde con una pregunta que haría una persona que está viendo este programa en este momento sobre regeneración de tejidos, ya sea en seres humanos, en la rana. Entonces la idea... Es una pregunta que puede que ya hayamos incluso respondido en el curso de esta entrevista, pero tú vas a fingir demencia y cuando yo diga esta pregunta a la cámara, ojalá tú la respondas lo mejor posible y aclares esta inquietud que podría tener esta persona que está viendo este programa sobre, insisto, no te voy a preguntar de yoga ni de cosas que no manejes, solo cuestiones relacionadas con la conversación. ¿Te parece bien? Giremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3, mientras conversamos con Paula Slater, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Sebastián. ¿Slater o Slater o Slater? Slater. Slater. Perfecto, estamos hablando de la regeneración. A ver, ¿en qué color se detuvo el color amarillo? Amarillo. ¿Qué pregunta se corresponde para el color amarillo mientras conversamos con Paula Slater de la Universidad San Sebastián? ¿El ser humano puede regenerarse? ¿Qué dice la experta? Tenemos ciertos tejidos que sí tienen una alta capacidad regenerativa y además hay estadios del desarrollo que tenemos mayor capacidad regenerativa que en otros. Por ejemplo, hasta lo que se ha determinado es que hasta los 3 años de edad, si un niño se corta la primera falange, esta debería volver a regenerar. Eso demuestra que sí hay una capacidad regenerativa. Wow. Y a medida que vamos avanzando entonces en el desarrollo, claro, se va localizando solamente en ciertos tejidos, que son principalmente los tejidos que tienen estas células que dividen mucho, como el intestino, la piel, etc. Pero claro, por supuesto, la gran mayoría de los tejidos no
no van a regenerar. Oye, estas propiedades que han estudiado en anfibios, en particular esta rana que comentábamos, ¿tendría, por supuesto, hoy entiendo que no, pero a futuro potencial de ayudar a seres humanos hablábamos, lesiones en la médula espinal u otras patologías? Claro, o sea, esa es nuestra idea, ese es el foco que tenemos. Pero claro, también como te mencionaba, estos son tejidos súper complejos que tienen distintos tipos celulares, reciben muchas señales también de otros lados. Por ejemplo, la médula no solamente coordina todo lo que nosotros sentimos y lo que nosotros respondemos, o sea, toda la parte sensitiva y motora, sino que también tiene una regulación autónoma que regula la gran mayoría de los órganos internos. Entonces, ahí uno se da cuenta de la complejidad de todo esto. Entonces, nosotros al menos lo que estamos haciendo es tratar de abordar desde distintos puntos para tratar de combinar todos estos y ver si es que con eso podemos aumentar un poco más la capacidad regenerativa. Porque la duda que me queda acá es como ya, imaginemos que llega un punto en el que tú con tus colegas logran saber todo lo que hay que saber de este anfibio. Ya sabemos perfectamente, esto utópico, no existe, pero imaginemos, metámonos en este mundo. Somos expertos, sabemos perfectamente cómo funciona la regeneración, por qué la metamorfosis lo detiene, todo, somos expertos. Pero cómo se transfiere todo ese conocimiento al ser humano es la duda mía. Porque por mucho que sepamos perfectamente y podamos describirlo con lujo de detalles como ocurre en este anfibio, porque eso nos podría ayudar a nosotros. No sé, de ese conocimiento podemos hacer algún remedio, alguna vacuna. Eso es como lo que me cuesta entender, cómo se transfiere este conocimiento para que sea útil al ser humano. Claro, suponiendo que ya tenemos todo ese conocimiento. Sí. Claro, o sea, lo principal siempre es conocer cuáles son todos los componentes que van a ayudar a la regeneración, porque de esa manera nosotros tenemos candidatos para los cuales podemos generar distintos fármacos para poder estimular en el fondo que ocurran estos procesos. Y a su vez, el hecho de que podamos comparar un organismo en un estadio que regenera y que no regenera, y que además el que no regenera tiene una respuesta muy similar a lo que ocurre en los mamíferos y los humanos, ahí nosotros podemos tener una primera aproximación de decir ya, por ejemplo, esto participa en la regeneración. Si es que esto se lo agregamos acá, por ejemplo, ¿regenera o no regenera? Si regenera, bueno, veamos cómo podemos estimularlo ahora con algún fármaco, con alguna cirugía, para poder después trasladarlo entonces a los humanos. Genial. Paula Slater, estábamos conversando con la investigadora de la Universidad San Sebastián. Oye, nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de muchas cosas. Les preguntaba al principio del programa, ¿cuánto pesa una sombra? ¿Cuánto pesa una sombra? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Puede ser media tonta la pregunta, porque en realidad no es como que podamos poner una sombra en una balanza y pesarla, pero lo que sí podemos pesar es la superficie sobre la que se proyecta una sombra. Y aunque no lo creas, una sombra técnicamente pesa menos que un área iluminada. Entonces uno podría decir... Ay, ¿por qué te digo esto? Si quieres ver la explicación completa, ándate al YouTube, al Spotify, y ahí está todo el speech que yo di al principio del programa. Pero en fácil es porque la luz empuja. Es una presión insignificante, pero la luz podríamos decir que empuja los objetos. Entonces, ¿cuánto pesa una sombra? Bueno, pesa menos que la luz que bloquea. Podría ser como un peso negativo, de alguna manera, equivalente a la presión que está ausente. Insisto, la diferencia entre luz y sombra es menos que sumar una bacteria en cuanto a peso, es muy pequeña. Pero podría tener un peso la sombra. Preguntas que de repente no te haces y que sí tienen una respuesta. Hoy también hablábamos sobre la divulgación científica, este nuevo programa que está en la Radio USACH, la Sociedad de la Ciencia, con la Macarena Rojas. Comentábamos también lo difícil que es divulgar y tratar de hacer entrar en razón a la gente en tiempos de Donald Trump. Todo un tema, si lo quieres revisar también ahí queda en YouTube y en Spotify. Y recién hablábamos sobre la regeneración de tejidos, como, si es que aprendemos de la regeneración de ciertos anfibios, podría incluso traernos beneficios a nosotros, los seres humanos, que además somos unos malditos porque estamos destruyendo el planeta, puede que se extingan muchos de estos anfibios, y mira, cómo conocerlos nos ayuda. Y nosotros, ingratos, no somos capaces de cuidar el planeta. Perfecto, me retiro enojado, saca el programa, mentira, con una sonrisa de oreja a oreja, y nos encontramos como siempre de lunes a viernes, 11 de la mañana, completamente en vivo por TV USACH y Radio USACH. Que esté muy bien. Chao, chao.